En un mundo lleno de confusión, podemos encontrar una verdad completa que abarca a cada ser humano en esta tierra. Y esa es la verdad absoluta de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un árbol y un día. Y para eso quiero que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 2 y versículo 16. Y leemos aquí. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Aquí encontramos un mandato positivo. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y este es el mandato negativo, ¿sí? Ahora, yo quiero que leamos en el capítulo 3 y versículo 1 para seguir ampliando un poquito más. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Aquí encontramos que la serpiente quiere agregarle un poco a lo que Dios dijo. O sea, la serpiente quiso exagerar o mentir la palabra de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comas, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí podemos notar algo interesante. Si la mujer decide tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, iba a rechazar la autoridad de Dios. Iba a querer hacerse igual a Dios también. Al momento de ella tomar del árbol, iba a expresar con sus actos que no necesitaba a Dios, ¿sí? Ahora, teniendo esto en mente, yo quiero que vayamos ahora a lo que es el día. Un árbol y un día. Ahora vamos a revisar lo que es el día. Y para eso vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículo 8. A la santa ley de Dios. Y quizá alguno esté pensando, pero esa era la ley que Dios le había dado a los judíos, que no tiene que ver con nosotros. Quizá alguien pueda pensar eso. Pero entonces cuando vamos al origen mismo de lo que es el Shabbat, lo encontramos en el origen del mundo. En Génesis capítulo 2, versículo 1 encontramos que Dios bendice y santifica el día séptimo, ¿sí? Y en ese entonces no habían judíos, ni tampoco habían naciones. Solamente existía la humanidad, Adán y Eva. Más adelante, en el libro de los Evangelios, el libro de Mateo, capítulo 12, verso 8, encontramos que Jesús se menciona a él mismo como el Señor del Shabbat. Incluso más, él dice que el ser humano, no dice el judío, dice que el ser humano necesita un día para descansar, necesita un día de Shabbat, ¿sí? Y esto es normal porque hoy en día lo podemos encontrar también. Cuando alguna empresa contrata a alguna persona, siempre le van a dar un día para descansar, ¿sí? Es algo natural del ser humano. Ahora, ahí decidimos si nosotros aceptamos o seguimos lo que Dios nos ha dicho, el día de Dios o el día del mundo. Incluso más aún, cuando leemos Isaías 66, versículos 22 y 23, encontramos que en los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios va a crear, vamos también a guardar Shabbat. Así que con esto en mente podemos leer Éxodo 28 y dice de la siguiente manera. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mandato positivo, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, mandato negativo. Y aquí podemos hacer una similitud o una comparación con el árbol, ¿sí? Dice Dios en Éxodo 28 que 6 días son para el uso del hombre, son para el sustento del hombre. Pero el séptimo día es de Jehová, es de Dios, es apartado por él. El hombre no lo puede usar. Y es lo mismo que encontramos con el árbol. Todos los demás árboles eran para el sustento del hombre. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal era apartado por Dios. ¿Qué encontramos allí? ¿El árbol se parecía a los demás árboles? Sí, sí se parecía. ¿Daba un fruto igual que los demás árboles? Sí, también.
Cuando vemos el día se parece, el día de Shabbat se parece a los demás días. Sí se parece. ¿Ha dado Dios un mandato positivo y negativo en las dos ocasiones? Sí lo encontramos, claro que sí. Ahora, si el ser humano decide no guardar el día de Shabbat, no está queriendo decir con su acción o con sus acciones que no necesitan un día de Shabbat, que no necesitan la autoridad de Dios, ni tampoco el bondadoso amor que Dios ha tenido con querer dar un día de reposo para la humanidad. Sí, el ser humano cuando le da la espalda a Dios está rechazando su autoridad, está rechazando la autoridad de Dios. Ahora, algo más interesante que podemos encontrar aquí es que Dios, cuando le dice al hombre que tiene toda esa cantidad de árboles para su uso, luego no le dice que escoja un árbol, que escoja él un árbol y que ese iba a ser el árbol de la ciencia del bien y del mal. No pasa así. Dios es el que escoge el árbol. Y de la misma manera pasa con el día. Dios no le dice al ser humano, escógeme tú un día para que sea santo. O escógeme tú un día para que ese día sea el día de descanso. No pasa así. Dios separa, santifica y bendice el día de reposo él mismo como autoridad suprema. Y esto ha sido la verdad absoluta.